En este vídeo vamos a conocer los hitos más importantes en la historia de la inteligencia artificial, desde la antigüedad hasta nuestros días. Para la evolución de la inteligencia artificial, las disciplinas más importantes fueron la lógica matemática, la cual se desarrolla rápidamente a finales del siglo XIX, la teoría de la computación, con el desarrollo de las primeras calculadoras en el siglo XVII, y los avances en electrónica en la primera mitad del siglo XX, que permitieron la construcción de los primeros ordenadores en 1940. También son fuente de la inteligencia artificial la filosofía, la neurociencia y la lingüística. La lógica matemática ha continuado siendo un área muy activa en la inteligencia artificial, incluso antes de la existencia de los ordenadores, con los sistemas lógicos deductivos. Cerca del 300 a.C., Aristóteles fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de reglas, silogismos, que describen una parte del funcionamiento de la mente humana y que, al seguirlas paso a paso, producen conclusiones racionales a partir de premisas dadas. En el 250 a.C., Tesibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento racionalmente, pero claramente sin razonamiento. En 1315, Ramon Llull tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. El siglo XIX constituye la época más fructífera en el desarrollo de la lógica matemática. En 1847, George Boole estableció la lógica proposicional booleana, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo potente. En 1879, Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden, la cual cuenta con un mayor poder de expresión y que es utilizada universalmente en la actualidad. A principios del siglo XX se produce el despegue de la tecnología electrónica base de la informática, ya que en 1903 Lee de Forest inventa el triodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. Esta tecnología hizo posible por primera vez construir ordenadores basados en la lógica computacional. En 1936, Alan Turing publicó un artículo de bastante repercusión sobre los números calculables, un artículo que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de la computación y que puede considerarse el origen oficial de la informática teórica. En este artículo introdujo el concepto de máquina de Turing, una entidad matemática abstracta que formalizó el concepto de algoritmo y resultó ser la precursora de las computadoras digitales. Podía conceptualmente leer instrucciones de una cinta de papel perforada y ejecutar todas las operaciones críticas de un ordenador. El artículo fijó los límites de las ciencias de la computación porque demostró que no es posible resolver problemas con ningún tipo de ordenador. Con ayuda de su máquina, Turing pudo demostrar que existen problemas irresolubles, de los que ningún ordenador será capaz de obtener su solución, por lo que se le considera el padre de la teoría de la computabilidad. En 1940, Alan Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico y en 1941 Konrad Zuse creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel denominado Plan-Calcul. Las siguientes máquinas más potentes, aunque con igual concepto, fueron ABC y ENIAC. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo en el campo de la inteligencia artificial,
aun cuando todavía no existía el término. En 1950, Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computing Machinery and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no, su famosa prueba de Turing, por lo que se considera el padre de la inteligencia artificial. Años después, Turing se convirtió en el adalid de quienes defendían la posibilidad de emular el pensamiento humano a través de la computación y fue coautor del primer programa para jugar al ajedrez. En 1951, William Shockley inventa el transistor de unión. Este invento hizo posible una nueva generación de ordenadores mucho más rápidos, pequeños y económicos. En 1956 aparece el término inteligencia artificial en Dartmouth durante una conferencia convocada por John McCarthy, a la cual asistieron, entre otros, Minsky, Newell y Simon. En esta conferencia se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. En la década de los 80, la inteligencia artificial tiene un nuevo impulso con el lanzamiento del desafío japonés de la quinta generación. En 1987, Martin Fisles y Oscar Fischer establecieron los atributos más importantes que debe tener un agente inteligente: aprendizaje, adaptación, razonamiento y autocorrección. Por tanto, en los años 90 se produce un auge en la investigación de los agentes inteligentes. Desafortunadamente, no se cumplieron los objetivos de la quinta generación y se vuelve a repetir la misma historia de la conferencia de Dartmouth. Se produce otra interrupción en la investigación a finales de la década de los 90. Con el inicio del siglo XXI se produce de nuevo un repunte de la investigación y en la década del 2010 se produce el despegue definitivo de la inteligencia artificial en la industria. En 2010 el programa SUSET ganó el premio Loeffner. En 2011 un ordenador de IBM llamado Watson gana el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy que emite la cadena de televisión estadounidense ABC, al imponerse a los dos mejores concursantes de la historia del programa. Watson les ha vencido en la tercera ronda, contestando preguntas que le obligaban a pensar como una persona. En 2014, un ordenador logra superar con éxito el test de Turing, haciendo creer a un interrogador que es una persona quien responde a sus preguntas, en un certamen organizado en Londres por la Universidad de Reading en el Reino Unido. El ordenador, con el programa Eugene desarrollado en San Petersburgo, Rusia, se ha hecho pasar por un chico de 13 años y los responsables de la competición consideran que es un hito histórico de la inteligencia artificial. En 2011, un ordenador de Google vence al campeón mundial de un juego milenario denominado Go. Un programa informático desarrollado por la compañía británica Google DeepMind había conseguido vencer por primera vez a un campeón profesional de este milenario juego de origen oriental. El reto era enorme para una máquina, ya que la prueba de estrategia encierra una gran complejidad. En su histórico artículo de 1950, Turing propuso que la pregunta ¿puede pensar una máquina? Era demasiado filosófica para tener valor y, para hacerlo más concreto, propuso un juego de imitación. En la prueba de Turing intervienen dos personas y un ordenador.
Una persona, el interrogador, se sienta en una sala y teclea preguntas en el terminal de este ordenador. Cuando aparecen las preguntas en el terminal, el interrogador intenta determinar si fueron hechas por otra persona o por un ordenador. Si aparenta que actúa de manera inteligente, según Turing se considera que es inteligente. Turing señaló que una máquina podría fracasar y aún así ser inteligente. De todas formas, creía que las máquinas podrían superar la prueba a finales del siglo XX. En cualquier caso, esta prueba no tuvo el valor práctico que se esperaba, aunque sus repercusiones teóricas son fundamentales. El enfoque de Turing de ver a la inteligencia artificial como una imitación del comportamiento humano no fue tan práctico a lo largo del tiempo, y el enfoque dominante ha sido el del comportamiento racional. De manera similar, en el campo de la aeronáutica, se dejó de lado el enfoque de tratar de imitar a los pájaros y se tomó el enfoque de comprender las reglas de la aerodinámica. No obstante, el enfoque del comportamiento y pensamiento humano siguen siendo estudiados por las ciencias cognitivas y continúan aportando interesantes resultados a la inteligencia artificial y viceversa.